3, leeremos solamente el versículo 29 que dice así. Después de ellos, restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Amén. Amén. Pasamos a Ezequiel, capítulo 44, y leeremos los 2 primeros versículos. Dicen así: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo el Señor: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Amén. Amén. Pasamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos de 35 a 38. Dice así: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Mirad, a primera vista, estos 3 textos no parecen tener mucho que ver el uno con el otro. Sin embargo, en esta mañana, uno de mis objetivos es despertar en nosotros un deseo de conocer más profundamente la Biblia. Porque os aseguro que estos 3 textos están muy relacionados. Tan relacionados que una parte de la profecía leída de Ezequiel quedó cumplida en lo que hemos leído del Evangelio de Lucas, y la otra parte lleva cumplida desde el siglo XVI hasta nuestros días. Pero antes de entrar en los detalles y pormenores de estas verdades, recordemos que el primer texto leído habla de una puerta, la puerta oriental. Así que planteemos una pregunta sencilla: ¿para qué sirve una puerta? ¿Para qué sirve? Está claro, ¿verdad? Una puerta sirve para permitir el acceso a los que pueden entrar a un edificio, un recinto, un lugar, a la vez que impide el acceso a otras personas a ese mismo espacio cuando está cerrada. Por eso no dejamos la puerta de nuestra casa abierta cuando salimos de ella, ¿verdad? Para que no entren los ladrones y nos saqueen y quiten todo lo que tengamos. Y por eso las ciudades amuralladas en la antigüedad tenían puertas en sus muros para permitir el acceso diurno de sus ciudadanos en tiempos de paz, a la vez que se cerraban de noche y en tiempos de guerra para impedir cualquier ataque enemigo. En definitiva, una puerta es un acceso selectivo. Permite la entrada a algunos e impide que otros pasen por ella. De manera que la puerta es un claro símbolo de nuestro corazón. Porque es con nuestro corazón que nos abrimos o nos cerramos al mundo que nos rodea. Por ejemplo, en nuestras relaciones interpersonales, decidimos con el corazón si dejamos que alguien nos conozca o si preferimos mantener las distancias. Cuando decimos que alguien nos ha abierto su corazón, es porque nos ha abierto la puerta hacia esas intimidades y secretos que solo se pueden confiar a un amigo. Es una demostración de gran confianza, porque al abrir nuestro corazón a alguien es porque confiamos en esa persona y sentimos que no nos va a lastimar con esa información confidencial, privada que les estamos mostrando, sino esperamos todo lo contrario, que nos va a saber ayudar, a apoyar y animar. De la misma manera podemos abrir nuestro corazón a Dios. Podemos abrir nuestro corazón o cerrárselo. Leemos en el capítulo 3 de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta puerta es tu corazón. Es mi corazón. Dios está llamando a la puerta de tu corazón
para tener comunión contigo. Pero tú puedes decidir. Tú puedes decidir abrir esa puerta a Dios o puedes decidir cerrarla. Y permíteme decir que no se trata de abrir tu corazón a Dios en un solo momento de tu vida. Levantar tu mano durante una reunión como esta y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. No. Eso sería solo el principio. Se trata de abrir la puerta de nuestro corazón al toque del Señor cada día y a cada momento. Pues bien, en la Biblia encontramos muchas puertas. Por ejemplo, en una ocasión, Sansón cargó las puertas de la ciudad de Gaza sobre sus hombros con sus 2 pilares y su cerrojo y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Asimismo, Jesús mismo utilizó la puerta como metáfora al decir: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en el capítulo 3 de Nehemías, que hemos leído, se menciona la restauración de un total de 10 puertas distintas alrededor del muro de Jerusalén, empezando por la puerta de las ovejas y finalizando con la puerta del juicio. Pero nosotros nos vamos a fijar esta mañana en una sola. En una sola de esas puertas, una puerta aparentemente insignificante, la puerta oriental. Sin embargo, permíteme decir que a lo largo del tiempo, esa puerta ha recibido distintos nombres. En los tiempos de Nehemías se llamaba así, la puerta oriental. Pero en los tiempos de Jesús se le conocía por el nombre de la puerta de Susa. Y en tiempos más modernos, esta puerta tiene el nombre de la puerta dorada. Por eso he puesto como título de este mensaje 3 puertas. Porque vamos a desarrollar nuestra meditación conforme a estos 3 nombres. La puerta oriental, la puerta de Susa y la puerta dorada. Pero en realidad se trata de la misma puerta. En tiempos de Nehemías y en tiempos de Jesús, esta puerta era el único acceso en medio del muro oriental a la ciudad de Jerusalén. Así pues, empecemos por fijar nuestra mirada en esa puerta oriental. Bueno, la imagen debe decir que somos solamente una idea, ¿vale? No tenemos imágenes reales de la puerta oriental, pero esta es una imagen que podría ser una puerta similar a la que se ve en la foto, en la imagen. Se nos dice que Semaías, hijo de Secanías, restauró esta puerta en el año 20 del rey Artajerjes, según leemos en el primer versículo del capítulo 2. Es decir, se trata del año 445 a.C., más de 90 años desde el edicto de Ciro el Grande, en 538, para que los judíos regresaran a su tierra después de su cautiverio en Babilonia, y unos 70 años después de la edificación del segundo templo en el 516. Los muros de Jerusalén, ya sabéis que fueron destruidos por Nabucodonosor en 586. De manera que el templo fue destruido durante 70 años, de 586 a 516. Pero la ciudad estaba expuesta militarmente el doble de tiempo, 141 años. Todo ese tiempo la ciudad de Jerusalén era vulnerable, no tenía muros. Cualquier enemigo podría haber entrado y tomado control de la ciudad sin impedimento alguno. De hecho, durante la reconstrucción de los muros, recordaréis que había enemigos contra la obra de Nehemías, Sanballat, Tobías, Gesem, y los judíos tuvieron que poner guarda contra ellos día y noche. De hecho, con una mano hacían la obra y con la otra tenían una espada. Pero lo interesante de la puerta oriental es que es la única puerta que se menciona que era una puerta guardada por una persona en particular. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. No se menciona ningún guarda para ninguna de las otras 9 puertas sobre esta. ¿Por qué? A decir verdad, no era el punto más expuesto a nivel militar, ya que la puerta oriental tenía delante el valle de Cedrón, lo que suponía una barrera natural para impedir un ataque. ¿Por qué era tan importante que Semaías fuera guarda de esta puerta? Os diré por qué. El atrio del templo estaba justo detrás de esa puerta. El atrio del templo. Es decir, la puerta oriental no solo era una puerta de protección para la ciudad, sino que proveía una entrada
directa desde fuera de la ciudad al templo mismo, a la zona que se denominaba el atrio de los gentiles. La puerta oriental era a la vez una puerta del muro de Jerusalén y una puerta del templo que fue levantado en tiempos de los profetas Ageo y Malaquías. Ninguna otra puerta restaurada por Nehemías tenía esta función y esta distinción. Así que Semaías vigilaba el umbral entre lo profano y lo santo, entre lo impío y lo espiritual. Su función no era tanto militar como espiritual. Semaías no podía permitir que pasaran por esa puerta personas ritualmente impuras. Incluso los gentiles debían respetar ciertas normas de limpieza física y moral. Semaías no podía permitir que se introdujeran objetos profanos o impuros como ídolos, mercancías contaminadas e incluso animales inmundos no aptos para sacrificio. Semaías no podía permitir que se realizaran ciertas actividades en la puerta o en el acto interior que él guardaba como actos rituales reservados a los sacerdotes, ofrecer sacrificios, por ejemplo. En definitiva, Semaías era guardián de lo santo. Solo podía permitir que traspasara el umbral aquello que era acepto a Dios según su voluntad manifiesta, y solo podía permitir la actividad que era propia de ese lugar santo. Y es en este sentido que todos nosotros somos Semaías para aquella puerta sagrada que es la puerta de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es con nuestro corazón que separamos lo profano de lo santo, lo impío de lo espiritual, lo malo de lo bueno, el pecado de la justicia. Y yo pregunto, ¿dejamos entrar en nuestro corazón alguna cosa que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios? ¿Estamos más interesados quizás en lo que nos ofrece este mundo caído de lo que nos ofrece Dios? Como cristianos estamos llamados a guardarnos de todo aquello que contravenga la voluntad de Dios, la cual conocemos porque nuestra conciencia nos redarguye de aquello que no le agrada. Estamos llamados a ser santos porque Él es santo. Pero cuidado, no nos convirtamos en legalistas ni en religiosos, porque no se trata de guardarnos de cara a la galería. Repito, es una cuestión del corazón. Del corazón. Puedes bendecir a tu hermano con tus palabras, pero a lo mejor en tu corazón lo estás despreciando. Eso no es guardar. Eso es guardar las apariencias, no tu corazón. Puedes alabar a Dios en la reunión de los santos, pero a lo mejor en casa nunca tienes tiempo de buscarlo, buscar su rostro en secreto, pero eso no es guardar tu corazón. Puedes tener mucho conocimiento de la Biblia, pero si no lo pones en práctica, ¿de qué sirve? ¿Cómo estás guardando tu corazón así? Puedes aparentar ser muy espiritual, pero a lo mejor en tu corazón estás atesorando avaricia, celos, lujuria, crítica, ira, rencor, orgullo, vanagloria, malicia. Jesús dijo en el Sermón del Monte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y en otra ocasión dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El problema de los fariseos y saduceos en su tiempo no era la falta de religiosidad. Eran sumamente temerosos de Dios. El problema era su corazón. Su corazón. No supieron guardar su corazón de todo aquello que desagrada a Dios. Así que la primera lección de hoy es esta: seamos un Semaías para la puerta de nuestro corazón, porque nuestro corazón es el lugar más sagrado que debemos de guardar con todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente y toda nuestra alma. Ahora bien, pasemos a considerar otro aspecto de la puerta oriental, porque además de ser una puerta guardada, resulta que es una puerta mesiánica. Para empezar, fíjate que Semaías era descendiente directo de David, según se relata en 1 Crónicas 3:22, cosa que descubrí hace una semana en mis lecturas diarias. Y ya sabes que el Mesías prometido debía ser del linaje de David, según lo dicho por Dios mismo en 2 Samuel. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
Salomón cumplió esta promesa en parte. Pero la naturaleza eterna de ese reino apuntaba a un Mesías posterior. Asimismo, el profeta Jeremías llegó a decir al principio del dominio de Nabucodonosor sobre Jerusalén, durante la primera deportación: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y hay más profecías similares en Isaías y los Salmos. De manera que Semaías, como el descendiente directo de David, apuntaba a esa esperanza mesiánica. Y no es casualidad que guardara precisamente la puerta oriental, porque fíjate lo que dice Ezequiel. Ezequiel dice al principio del capítulo 43, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Ezequiel profetizó más de 120 años antes de ser Semaías, guarda esta puerta que daba al oriente. Por lo que ya todo pueblo judío esperaba que un día el Mesías traspasara esa puerta oriental en toda su gloria. Asimismo, Zacarías profetizó en una línea similar acerca del Mesías. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Es decir, se esperaba que en su venida el Mesías afirmara sus pies sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén y luego entrara por la puerta oriental en toda su gloria. De hecho, es posible que fuera por este motivo que Semaías fuera nombrado guarda de la puerta oriental, porque él, esperanza de la promesa mesiánica por su parentesco, podía divisar desde esa puerta la llegada del Mesías sobre el monte de los olivos. Y nosotros también, como Semaías, desde nuestra torre de vigilancia, con nuestra perspectiva clara de los acontecimientos a nivel global, podemos divisar la inminente llegada del Mesías en su segunda venida. Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Igual que decir que desde hace tiempo estamos viendo todas las cosas profetizadas con respecto a los eventos previos a la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, la ciencia ha aumentado mucho, yo diría de forma exponencial, en estos últimos 100 o 150 años, tal como profetizó Daniel. Por otra parte, si estudias la historia de la Iglesia, puedes observar cómo las etapas de las 7 iglesias de Asia se han ido cumpliendo en Apocalipsis 2 y 3. Y ya estamos en el último tiempo, el tiempo de la iglesia de la Odisea. Porque las iglesias en general son más tibias que nunca. Sí. Nos interesa más nuestro bienestar material que el reino de Dios. Y buscamos más las cosas de este mundo que las cosas de arriba, del cielo. Asimismo, fijaros en cuántos falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos se han levantado y han engañado a muchos, como predijo Jesús. Y quizás la señal más evidente del retorno inminente del Señor es el cumplimiento casi completo de la profecía del Valle de los Huesos Secos al constituirse Israel en una nación en 1948, después de muchos siglos. Ezequiel 37. Por favor, abramos nuestros ojos y estemos expectantes ante la inminente llegada de nuestro Señor y Salvador, porque todas las señales indican que ya no va a tardar mucho más. El mundo debe ser advertido del horror que supone el cierre de esta dispensación actual de la gracia, pero los creyentes debemos estar expectantes ante la posibilidad de que el rapto se pudiera producir ya, esta semana, este año, esta década. De hecho, el apóstol Pablo dice a Timoteo que la corona de justicia está guardada para todos aquellos que aman su venida. Todos aquellos que aman su venida. En tiempos de Nehemías, los judíos estaban expectantes ante la llegada prometida del Mesías, tanto que nombraron guarda de la puerta oriental para alertarles de su llegada. Guardamos en nuestro corazón esa misma expectativa con respecto a la segunda venida de Cristo. Si tu corazón no arde con pasión ante esa expectativa, esa corona de justicia no es para ti. Hagamos eco de las últimas palabras de la Biblia que dicen: ven Señor Jesús, porque nuestro mayor deseo debe ser
poder estar con Él, contemplar su gloria, reinar con Él y disfrutar la eternidad con Él. Bien, hemos visto ya la puerta oriental, una puerta guardada y una puerta mesiánica. Pasemos ahora a considerar la segunda puerta. Otra imagen aquí, que es la misma puerta pero con otro nombre, la puerta de Susa. Repito, la imagen no es una imagen real, es solamente una idea de cómo podría ser. En algún momento, entre la reconstrucción de Semaías y la gran reforma del templo que llevó a cabo Herodes el Grande, esta puerta parece haberse decorado como una imagen de la ciudad de Susa, según la tradición rabínica, y se ve aquí en la imagen. ¿Por qué? Porque fue el imperio persa, bajo el mandato de Ciro el Grande, el que permitió el regreso del pueblo judío a su tierra y la reconstrucción del templo. Así que la imagen de la ciudad de Susa, la puerta más oriental, más cercana a la capital persa, era un símbolo de respeto y gratitud hacia ese imperio. Así que por esa imagen tallada de alguna forma en esa puerta, se dejó de utilizar el nombre puerta oriental y en tiempos de Jesús se conocía como la puerta de Susa. Pero lo interesante no es el nombre de esta puerta, que solamente nos sirve para situarla históricamente, sino el hecho de que Jesús entrara por esa puerta, tal como es leído en Lucas 19. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, no hemos mencionado ya que el Monte de los Olivos estaba al oriente de la ciudad de Jerusalén. Y creo que ya lo dije, pero resulta que no había ninguna otra puerta por la que Jesús pudiera entrar a la ciudad, sino por la puerta de Susa, o sea, la antigua puerta oriental. No había otra. Cuando leemos este texto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, solemos pensar en el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y ciertamente Jesús cumplió cabalmente esta profecía de Zacarías, que él profirió unos 550 años antes. Pero solemos olvidar que también Jesús estaba cumpliendo la otra profecía de Zacarías que mencioné antes. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y sobre todo si cumplía la profecía anterior de Ezequiel. Y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. El apóstol Juan dice de Jesús: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la gloria de Dios se manifestaba en cada palabra de Jesús, en cada sanidad, en cada milagro, en cada cumplimiento profético. De manera que la gloria de Dios, el verbo hecho carne, entró por la puerta de Susa cuando todos acababan delante de él. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Fue una entrada mesiánica gloriosa. La entrada por la puerta que da al oriente que se esperaba desde hacía 600 años. Y yo te pregunto, ¿ha entrado ya ese Rey de gloria por la puerta de tu corazón? Porque fíjate lo que dice David en Salmo 24. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Parece que David escribió este salmo con ocasión de llevar el arca de la alianza a Jerusalén alrededor del año 1000 a.C., pero fue inspirado por el Espíritu Santo para ver más allá de esa ocasión, porque David estaba viendo cómo el Rey de gloria, el Mesías prometido, entraría por esas puertas de la ciudad en toda su majestad. Por la referencia a las puertas eternas no solamente apunta a las puertas de la ciudad eterna, sino que también apunta a las puertas eternas de tu corazón. Porque tu alma es eterna. Y como dice Salomón, Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Pero para que el Rey de gloria entre y tenga comunión contigo por toda la eternidad, tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Y hoy es día de salvación.
Hoy se puede cumplir lo que los antiguos profetizaron y lo que Jesús tipificó al entrar por la puerta de Susa. Él quiere entrar por la puerta de tu corazón si tú decides reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Si no lo has hecho todavía, hoy tienes de nuevo la oportunidad de dejar que el Rey de Gloria traspase la puerta de tu corazón, esa puerta eterna, y te otorgue vida eterna. Ahora bien, algunos no supieron ver el cumplimiento de la entrada mesiánica de Jesús. O mejor dicho, no lo quisieron ver. Porque leemos a continuación, entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Los líderes religiosos en los tiempos de Jesús no quisieron reconocer que Jesús era el Mesías esperado. Jesús les reprochaba por sus prácticas hipócritas, por sus doctrinas erróneas y por su falsa espiritualidad. Así que Jesús representaba una amenaza para su posición, para su poder y para todo lo que ellos disfrutaban a costa del pueblo que engañaban. Por eso no quisieron que la multitud le aclamara como el rey que viene en el nombre del Señor, montado sobre un pollino y entrando por la puerta de Susa que daba al oriente. Supió perfectamente que Jesús estaba cumpliendo las profecías de David, de Ezequiel, de Zacarías, y por eso le pidieron que los que le acababan fueran silenciados. Pero leemos a continuación, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Claro, las piedras de la puerta de Susa estaban esperando el cumplimiento de las profecías mesiánicas durante 475 años. Así que las voces de los discípulos que aclamaban al rey que entraba por la puerta de Susa, montado sobre el pollino, era como un eco de júbilo que sentían esas piedras al ver cumplidas por fin las profecías mesiánicas. Sin embargo, Jesús estaba yendo más allá. Porque leemos a continuación, que Jesús lloró a las puertas de la ciudad por el rechazo de los líderes religiosos. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró por esa destrucción que iba a suceder. Fíjate, las mismas piedras que clamarían de gozo por el cumplimiento de las profecías mesiánicas iban a ser derribadas dentro de poco tiempo por causa del rechazo de ese Mesías por parte del pueblo de Israel. Porque solo una semana más tarde Jesús sería crucificado como criminal por el consentimiento del Sanedrín y por mano de los soldados romanos. Y la profecía de Jesús se cumpliría en menos de 40 años cuando el general Tito tomaría la ciudad y derribaría sus muros en el año 70. Y la puerta de Susa también sería destruida al menos de forma temporal. Y esto nos advierte de la seriedad de rechazar a Jesús como Mesías prometido. Jesús mismo diría, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De la misma manera que la ciudad de Jerusalén fue destruida por rechazar a Jesús, así también será destruido todo aquel que rechace la salvación que Jesús nos ofrece. Así pues, no seamos como los fariseos y escribas, sino unamos nuestra voz a la de todos los discípulos jubilosos y dejemos que Jesús entre por la puerta de nuestro corazón. Amén. Muy bien, vista la puerta oriental, la puerta de Susa, pasemos a considerar la última de las tres puertas, la puerta dorada. Y esta sí es una imagen real. Porque hemos visto la entrada mesiánica a la puerta de Susa, pero también hemos mencionado su destrucción. Así que, ¿cómo podemos hablar de una tercera puerta? Muy sencillo, porque unos 7 siglos más tarde se construiría la puerta dorada sobre las mismas ruinas de la puerta de Susa, según las evidencias arqueológicas. Bajo la puerta dorada esta se han encontrado restos de un arco antiguo que se cree que podía pertenecer a la estructura original de la puerta de Susa. Asimismo, la arqueóloga Lynn Rickmeyer concluyó que los pilares monolíticos de la puerta dorada
pertenecen a una puerta más antigua, o sea, la puerta de Susa. Es decir, no son las mismas piedras, pero esa puerta dorada levantada en el siglo 7 u 8 durante el período Omeya ocupa la misma ubicación, por lo que hay una continuidad y en un sentido podemos considerarla la misma puerta. Ahora, ¿por qué os cuento todo esto? Porque esa puerta dorada, como podéis observar, fue sellada en el año 1541 por orden de Solimán I. También se le conoce como Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano. Ahora pues, leamos de nuevo el texto de Ezequiel 44. Dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo el Señor: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. ¿Te das cuenta? Lo dice por 3 veces. Estaría cerrada. Han pasado más de 48 años, 480 años, pero la puerta dorada sigue cerrada hasta hoy, como podéis observar. Esta es la puerta que veía Ezequiel en su visión profética. Y es la puerta por la que Dios mismo, en la persona de Jesús, entró por ella hace casi 2000 años. Fíjate, una parte de la profecía de Ezequiel 44 quedó cumplida cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén por la puerta de Susa. Y la otra parte de la profecía de Ezequiel se cumplió unos 1500 años más tarde, cuando Solimán I selló la puerta dorada, la cual sigue cerrada hasta hoy. Las profecías bíblicas se cumplen de forma sorprendente, e incluso por mano de personas que podríamos considerar enemigos de Dios. Dios puede utilizar a un rey pagano como Ciro el Grande para cumplir su promesa de devolver al pueblo judío a su tierra después de 70 años de cautiverio. Y Dios puede utilizar a un sultán islámico para cumplir su promesa de cerrar la puerta dorada, la puerta que mira hacia el oriente, hasta el regreso del Mesías. Ahí está la firmeza de lo que Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia en la visión que tuvo el apóstol Juan. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La puerta dorada fue cerrada físicamente por hombres bajo el gobierno de un sultán, pero detrás de sus manos insignificantes estaba la mano poderosa del Dios soberano del universo. Este es el punto. Lo que a primera vista parece obra humana u obra natural, cuando lo mires a través de la lente de la palabra de Dios, te das cuenta de que no fue Solimán I quien cerró la puerta, sino Dios mismo. Él fue el que cerró esa puerta. Dios también cerró la puerta del arca de Noé, ¿verdad? Génesis 7:16. Y en ese caso de forma sobrenatural. Pero en la mayoría de los casos, Dios utiliza instrumentos naturales y manos humanas para cumplir sus propósitos. No fue la mano del cirujano la que te salvó la vida. Fue la mano divina detrás de la mano humana la que te curó. No fue la suerte la que determinó que conocieras a la mujer de tu vida. Fue esa mano oculta la que orquestó tu encuentro por medio de la providencia. No fueron las circunstancias de la azar las que te han permitido encontrar un trabajo y forjar una vida profesional. Fue la mano invisible de Dios la que te ha ayudado a lo largo de todo el camino. Albert Einstein llegó a decir: hay 2 formas de ver la vida. Una es pensar que nada es un milagro, la otra es pensar que todo es un milagro. Y desde mi punto de vista, y conociendo lo que dice Ezequiel 44, opto por la segunda forma de pensar. Todo es un milagro. Es un verdadero milagro que la profecía sobre la puerta dorada se cumpliera de forma tan cabal hace más de 480 años, y es sorprendente que no fuera por mano del propio pueblo de Israel, sino por mano de un pueblo enemigo. De manera que la puerta dorada no solo es una puerta cerrada, sino que es un testimonio perenne de la veracidad de la palabra de Dios. La puerta dorada es como un gran anuncio publicitario de parte de Dios en medio de Jerusalén, diciendo: he cumplido mi promesa y estoy pronto para regresar. Es eso, un anuncio. Fíjate que un día se volverá a abrir esa puerta. Se volverá a abrir la puerta que mira hacia el oriente, pero será cuando regrese
aquel que es rey y príncipe. Ezequiel dice a continuación, en versículo 3, en cuanto a príncipe, por ser príncipe, él se sentará allí para comer pan delante del Señor, por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. El Mesías es el único que podía entrar y salir por esa puerta, porque es allí donde Jesús entró la primera vez y allí regresará en su segunda venida. Sí, porque ¿dónde estaban los discípulos cuando vieron a Jesús? Que Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Según Hechos 1:12, estaban en el monte que se llama del Olivario. Qué interesante. La entrada triunfal de Jesús se produce en la puerta de Susa, delante del monte de los Olivos, y la ascensión de Jesús también se produce delante de esa misma puerta en el propio monte de los Olivos. ¿Y qué dijeron los ángeles que estaban a su lado? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Es decir, volverá de la misma manera en las nubes y en el mismo lugar. Porque se han de cumplir en toda su plenitud las profecías de Zacarías 14 y Ezequiel. En su regreso, Jesús afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos y la gloria del Señor entrará por la vía de la puerta que da al oriente. Así que la puerta dorada, hermanos, la puerta dorada es un testigo mudo de que ni una tilde, ni una jota faltará de todo cuanto Dios ha prometido en su palabra con respecto a esa segunda venida de Jesús. ¿No deberíamos de ser nosotros los testigos con voz, los que anuncian y ratifican la veracidad de todas esas cosas? Y ahí unas piedras que están clamando que Jesús regresará pronto. ¿No deberíamos de ser nosotros hacer oír nuestra voz para que muchos se enteren de que Jesús va a regresar pronto? ¿No deberíamos advertir a este mundo de que su fin está cerca? ¿No deberíamos alentarnos los cristianos mutuamente en vista de la inminente llegada de nuestro Señor y Salvador? No te quedes callado, hermano. No te quedes callado. Díselo a tu familia, díselo a tus compañeros de trabajo, díselo a tus contactos en las redes sociales. Proclámalo. Maranata, Jesús viene pronto. Así es que vamos a concluir. Vamos a concluir recordando que cuando leí los 3 textos al principio, no parecían tener mucho que ver el uno con el otro. Sin embargo, como hemos visto, la Biblia es una maravillosa unidad. Y lo que se relata en Génesis tiene perfecta relación directa con lo que leemos en Apocalipsis. Todo está tan entrelazado que nunca podremos llegar a comprender en toda su plenitud lo que Dios nos ha comunicado en esta maravillosa carta magna que Él nos ha escrito. De nuevo ves la mano invisible detrás de las manos humanas que escribieron las palabras que leemos en este libro de libros. Es decir, podemos conocer verdaderamente, pero no podemos llegar a conocer completa o exhaustivamente. Siempre nos quedará algo más que descubrir, algo más que aprender. Así que te animo, hermano, a leer la Biblia cada día. Y no solo leerla, a estudiarla. Toma papel, un bolígrafo, subraya lo que te parece importante, anota lo que te llama la atención y trata de entender por qué cada autor escribió lo que escribió y qué relación tiene con lo que otros escritores de la Biblia escribieron en otro momento. Mirad, en septiembre vamos a empezar un seminario bíblico con una duración de 3 años. Y te animo a apuntarte si no lo has hecho todavía, porque el seminario es como un viaje de iniciación en la travesía por las aguas de la palabra de Dios. Nunca podremos dejar de aprender, pero necesitamos unas bases para ese aprendizaje, unas herramientas de navegación. Y eso es lo que pretende hacer el seminario, sentar algunas bases y darnos las herramientas, los instrumentos necesarios para navegar por las páginas de la Biblia. Cada día yo estoy más enamorado de este libro sagrado. Y cada día intento aprender algo nuevo de sus páginas. Así que no te conformes. No te conformes lo que ya sabes. Busca conocer más. Sondea las profundidades de las verdades que Dios quiere que tú y yo sepamos, porque allí, mirad, hermanos, allí reside nuestra dicha y nuestra prosperidad. Como dice el Salmo 1, de aquel que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ya sabes el secreto. Ese es el secreto.
de tener una vida plena y próspera. Meditar y conocer la palabra de Dios a fondo. Ahora sí, pues, queda en nuestra mano tomar la decisión de aplicarlo a nuestra vida o no. Que Dios bendiga, hermanos. Amén. Aleluya.